Proverbios, este libro que nos habla de la sabiduría, de principios para reflexionar, ¿no? Y que nosotros vamos a hacerlo en este mes. Y yo no sé, como padres o como incluso como ciudadanos de esta tierra, todos tenemos dudas, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado frente a la vida y no sabemos hacia dónde ir? No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no es cierto? Pero definitivamente, amén, eso es lo que está diciendo, amén. Pero definitivamente eso nos ocurre a todos nosotros, ¿no? Cuando estamos solteros, qué estudiar, qué hacer, y necesitamos sabiduría. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado ya después, tal vez como padres? No sé a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Que a veces estás mirando tal vez una película y cuando estás mirando esta película, de repente sale una escena que tú dices, wow, pero ¿y no que era censura para niños? O sea, ¿era familiar? ¿O llevas seasons? ¿Cómo? Gracias, temporadas, llevas varias temporadas de una serie y de repente el protagonista tiene que confesar un secreto. ¿Tú qué hago? ¿Estamos frente a la televisión? Oiga, me están distrayendo, perdónenme, pero yo me distraigo fácil. Estamos de repente frente a la televisión y sale una escena que tú no sabes si tú taparte los ojos o tapárselas a tus hijos. No sabes si adelantas. Yo ahora he aprendido a estar con el celular, con el control remoto en la mano. Porque incluso en series que tienen clasificación para 9 años, con mis hijos adultos y con la más pequeña, estábamos mirando una película, una serie bien linda, bien linda, bien linda. Y de repente el protagonista sale del closet. Y mira, esta predicación no es una predicación que pretende señalar, juzgar, pretender ser mejor que nadie. Pero nosotros como cristianos creemos en que incluso nuestro cuerpo fuimos creados para cumplir los propósitos de Dios. Una vez más, esta iglesia es una iglesia que ama. Pero como padres a veces no sabemos qué responder. Y como digo, no solamente como padres, como individuos, ¿qué hago? Y perdón, esta predicación fue dura en la primera reunión y va a ser igual en esta. Así que, pero como dicen aquí en Estados Unidos, no maten al mensajero, algo así. ¿Qué hacemos frente a la vida cuando hay tantas preguntas que no tenemos una respuesta clara? Decisiones que no sabemos qué hacer. Y que además que el mundo nos bombardea y grita más fuerte. Y te dice, no pasa nada, la vida es corta, vívela. Si la marihuana es un vegetal, así que sana, no te va a hacer nada. Si te dicen que comer vegetales es sano, ¿por qué no nos mandamos uno? A mí me pasó. A mí me lo dijeron, no solo cuento porque se lo contaron a la amiga de la amiga de la amiga. A mí me lo dijeron en la universidad. No pasa nada, no seas aburrida. Ay, es que como tú te crees la cristianita, pero solo te reprimen. Y todavía están en la universidad estudiando, no acaban el primer año. No pasa nada. Un pitito no le pasa problema a nadie. Y una vez más, iglesia, lo que yo te voy a hablar el día de hoy son temas que tenemos que tratar en la iglesia, no desde una posición de juicio, sino de una posición de advertencia. Cómo los hijos y las hijas de Dios tenemos que vivir el día a día. ¿Cómo le respondo a mis hijos cuando mi hija me dice, mamá, quiero tener novio? Yo digo, mi amor, no. Pero mamá, ¿por qué eres injusta? Mi amor, si solo tienes 10 años. Y nosotros como padres nos encontramos en la disyuntiva de que quiero ser la mamá moderna, que no quiero. Y el mundo nos bombardea con desinformación y nosotros como cristianos no sabemos qué hacer. No es que yo quiero que él elija.
Un día lo he visto de niña y al día siguiente lo he visto de varón. Una vez más, perdón por la prédica de hoy, pero yo quiero hablarte aquí lo que el mundo no nos va a hablar. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Creemos que fuimos creados con un propósito. No para señalar, no para juzgar, para amar, para recibir. Porque otros tienen luchas así como las nuestras, tenemos luchas. Pero que nosotros estemos advertidos, porque estamos en la vida y no sabemos cuando de repente un noviecito nos dice: vente a vivir conmigo, es que yo te amo. Ok, ¿qué hacemos? No, pues vámonos a vivir juntos, a ver qué pasa. Perdóname, mi amor, pero si un pelado te dice vente a vivir conmigo, no te ama. Porque el que te ama se espera. El que ama acepta tus condiciones de esperar, te respeta. Y ahí estamos nosotros, ¿qué hacemos? Es que si tal vez le digo que no, se pasa el hombre de mi vida. Ese tal vez no era el hombre de tu vida. Se fue la luz. ¿Qué hacemos nosotros, iglesia, cuando vivimos en este mundo que tiene luchas en donde dicen: no, es que ustedes rechazan? No, y nosotros no te rechazamos. Tú te rechazas a ti mismo y rechazas lo que Dios creó en ti. ¿Cómo aconsejamos a nuestros hijos con sabiduría cuando le decimos: yo creo que debes esperar, mi amor, no te adelantes a tu sexualidad? Cuando nuestros hijos son bombardeados con desinformación, cuando nuestros hijos son bombardeados con el vive la vida es corta, la vida es una. En mi país se dice chuya vida, una sola vida. Pero nadie nos advierte de las consecuencias que vamos a pagar en nuestra propia vida. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la vida no es tan corta como pensábamos. Y es larga, pero en sufrimiento, viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y jovencitos y jovencitas, yo estoy aquí no porque yo soy una santa. Es porque yo te puedo hablar, porque yo también fui joven que no conoció de Cristo. Yo me acuerdo el vivir las exigencias de tus compañeritos, de tus compañeras que decían: ¿a ti te hicieron eso? No. Ay, qué mensa que eres. Ay, pero es que tú te vistes como niñita buena. Es que tienes que vestirte. Y tú no sabes qué hacer. No sabes qué decidir. Y dices es que mis papás están viejos. Y yo te voy a hablar que no es fácil. Yo he tenido aquí, les he confesado y me siento libre porque confío en que esto traiga libertad también a otros. De que yo desde los 4 años miraba pornografía por la irresponsabilidad de adultos que dejaban eso botado. Mi vida sexual no fue la mejor antes de conocer a Cristo. Tuve que experimentar sanidad. A los 15 años mi papá me dio un tremendo libro, Diccionario Visual del Sexo. Y mi papá no lo hizo por mal, lo hizo porque, al igual que muchos de nosotros, no sabemos qué hacer. Era un diccionario. Solo traía conceptos sobre una u otra cosa, pero no tenía principios morales, valores éticos, no tenía sabiduría para discernir. Agarré el librote, me lo llevé al colegio y todas mis amigas junto al libro. Eso es lo que el mundo nos hace. Pasaron los años, el Señor nos llama a ser pastores. Puedo decirte que relativamente hace unos pocos años. Y yo predicando, porque siempre predico. Y dice mi esposo: ya vas a predicar otra vez en contra de la pornografía. Sí. Y yo estaba predicando y terminó la predicación. Y mi segundo hijo, que él es siempre bien agudo para preguntar cosas, me dice: mamá, ¿tú llegaste virgen al matrimonio? Dios mío, bendito que hago. ¿Le digo la verdad o le miento? Y le digo: no, mi amor. Y mi hijo me dijo: mamá, me decepcionaste. Y me dolió. Pero vi que era la oportunidad para testificarle: mi amor, yo no conocía a Cristo. Hoy conocemos a Cristo y hemos decidido vivir una vida en santidad y que responde a los principios del reino de Dios.
Y esa es la palabra que te vengo a dar el día de hoy. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado en toda la Escritura. Y no porque Dios es un viejito reprimido. No porque Dios no sabe cómo funcionan las cosas. Él sabe cómo funciona porque Él es el creador. Él lo hizo. Él sabe la tuerca que falta, el sonido que suena y está mal. Él sabe. Y Él nos advierte y nos dice no. El que creó el sexo dentro de un plan perfecto. El que creó el sexo para nuestro disfrute. Pero que el mundo lo quiere hacer sucio, cochino. Sí, cuando no va conforme al plan de Dios. Y el mundo nos bombardea con ideas que no responden al plan de Dios y que sí, te van a dar placer, pero un ratito. Pero un ratito. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso, iglesia? ¿Cómo aconsejar? ¿Cómo decir a nuestros hijos? ¿Cómo decirle, hijo, espérate? Ay, no, mamá, pero es que todas mis compañeras. Ay, no, es que... Y tú le dices a tu hijo, espérate, mi amor. Y en lo más profundo de tu corazón tienes miedo. ¿Será bien que espere? ¿Y si luego es inmaduro? Y nos encontramos una vez más sin saber, sin tener sabiduría para criar a nuestros hijos o para vivir nuestra vida, pero que nos lleve al éxito. Porque el mundo nos engaña y levanta su voz más alto que nosotros. Y nos dice, ay, no pasa nada. Pero sí pasa y nosotros pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Rechazamos el consejo de la palabra de Dios y no prestamos atención cuando Dios nos corrige. Y por eso pagamos con nuestra vida. Por eso con nuestra misma vida comemos el fruto amargo de vivir a la manera que el mundo nos dice. Proverbios 1, que es el pasaje que voy a estar yo, el versículo 30 y 31 ya nos advierte. Rechazaron mi consejo, dice el Señor. Y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Porque chicos, ¿saben qué? Yo les voy a hablar como la que viene del futuro. Porque luego cuando estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, decimos, ¿dónde está Dios? Pero cuando decidimos hacer las cosas sin Dios, no lo tomamos ni en cuenta. Por eso hoy yo quiero animarte a que tú y yo podamos vivir sin ningún temor, con toda valentía, delante de todo el mundo, los principios cristianos, los principios bíblicos de la palabra de Dios. Escuchamos estadísticas, que todos se divorcian. Sí, pero tal vez no hemos escuchado las estadísticas que el 85%, del 85 al 93% de los matrimonios cristianos viven felices, frente a un 35% de éxito en los matrimonios que no viven con Cristo. Es que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida abundante, una vida llena, una vida plena. Pero para vivir esa vida llena, esa vida plena, esa vida que no es solo felicidad momentánea, sino una alegría infinita, una alegría eterna que empieza aquí. Tenemos que vivir bajo los principios bíblicos. Porque la verdad es que no es solo la película que de repente el viernes o el domingo tú miras. Es que al apagar la pantalla de televisión recibimos un bombardeo continuo en el celular, en la escuela, en el trabajo. Vivimos una era de una verdad líquida.
donde lo que hoy es correcto, mañana es cuestionable. La sociedad actual nos vende la idea de que la libertad es ausencia de límites. Pero la realidad nos muestra una juventud ansiosa, familias fragmentadas y un vacío existencial profundo. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, temor, enfermedades mentales. El día de hoy es como una pandemia silenciosa. Así que nosotros estamos llamados hoy a no solo a prohibir, a no solo a reprimir, sino a enseñar y a vivir detrás de ese espejismo y estar seguros de que vivimos conforme al diseño original de Dios. Que no es una limitación de nuestra libertad, sino la protección más hermosa que Dios puede hacer para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, protegernos. Eso es lo que Dios quiere, tener cuidado de nosotros. Porque si no nos encontramos tal vez a pronta edad teniendo que madurar por decisiones que hemos tomado antes. Y una vez más, esta predicación no es una predicación para que tú te sientas mal. Es para que tú y yo comencemos a estructurar nuestra vida con principios cristianos, con principios bíblicos. Porque Dios quiere, una vez más te digo, que vivamos esa vida abundante. Que nosotros no construyamos sobre la arena como construye esta sociedad, sino que tú y yo construyamos sobre la roca firme, el fundamento firme que es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando tú y yo construimos sobre fundamentos firmes, sobre Cristo Jesús, así vengan tormentas, porque van a haber, no porque sean cristianos, no van a dejar de haber tormentas. Aunque hagan tormentas, aunque hayan dificultad, nuestra casa no va a ser sacudida, ni estremecida y peor derrumbada, porque estamos en la roca firme. Así que vamos a continuar con este estudio y definitivamente si tú estás aquí, no es porque yo te invité, sino porque el Señor te trajo. Y porque el Señor quería hablarte a ti que estás aquí, jovencito, jovencita, no tan joven, de medio uso, pero todos están aquí porque el Señor te trajo y el Señor hoy nos quiere llamar a todos, a los viñas que somos chéveres. Hasta por eso me puse mi camiseta agresiva. Porque dije, ay, voy a hacer una palabra dura y voy toda seria. No, me pongo la tiger. Porque nosotros que somos viñas, que somos chéveres, pero eso no quiere decir que tú y yo no vamos a vivir en santidad. Eso no quiere decir que tú y yo no vamos a vivir apartados para Cristo y disfrutar la vida en abundancia. Así que vamos más allá con Proverbio, iglesia. ¿Qué te parece si antes de abrazar le damos un aplauso al Señor? Bendito eres, Padre precioso, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Y hoy, como te decía, sigamos en esto y Proverbios capítulo 1, el versículo 2 y 5 nos dice cuál es el propósito de los proverbios. Los proverbios o el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. Estos son los proverbios de Salomón, hijo del rey David, ¿no es cierto? Hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Mira, yo me quedo con sabiduría y disciplina. Los proverbios nos enseñan sabiduría y disciplina. Yo no sé tú, pero yo necesito de las dos. Su propósito es enseñar a vivir una vida disciplinada, ¿no es cierto? Y exitosa. Porque disciplina como que no hay mucho, pero ¿quiénes quieren éxito?
Todos queremos, ¿no es cierto? Esa vida organizada, pero también con éxito. Y dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. ¿Cuántos ingenuos habemos aquí? Gracias por no dejarme solita. Amén. Necesitamos inteligencia, conocimiento y discernimiento, jovencitos. Discernimiento al joven. Yo le doy gracias al Señor, en verdad, que yo conocí y decidí seguir a Cristo a los 23 años. Porque ahí donde iba hecho pedazos. Uy, yo no sé dónde hubiera terminado yo. Así que, jovencito, yo te animo, no porque lo dice Martita, sino que lo intentes en tu vida. Dios se va a dar discernimiento a nosotros como padres que criamos, pero también a todos los solteritos que puedan recibir discernimiento. Porque lo primero que yo aprendo en este primer capítulo de Proverbios es que más que moralidad, los proverbios nos hablan de transformación. Transformación. ¿Sí? Mira, los proverbios fueron recogidos durante muchos años, desde el año 1000 y tanto hasta el 700 antes de Cristo. Se fueron recogiendo todos estos dichos, como dice al comienzo, por parte del rey Salomón, hijo del rey David. Y es súper irónico, contradictorio, ¿no? Porque Salomón, el hombre sabio, fue hijo del rey David, producto de un adulterio, ¿no es cierto? Pero este hombre está escribiendo aquí estos principios para nuestra vida el día de hoy, 1000 y pico de años antes de Cristo Jesús, y el día de hoy nos están enseñando que es más que moralidad. ¿Por qué es más que moralidad? Porque a menudo cometemos el error de pensar de que la Biblia es un código de ética, pero los proverbios aquí nos dicen que es enseñar sabiduría a nosotros, vivir una vida con sabiduría, vivir una vida con disciplina y con éxito. Ayudar a que las personas comprendan la inteligencia, que comprendamos con inteligencia. Y hoy tenemos exceso de información. Hoy tenemos exceso de información. Por ahí se dice, hay un estudio que dice que lo que tú y yo recibimos en un mes, y depende de los que pasamos más tiempo en el celular, capaz que más, pero lo que tú y yo recibimos en un mes, nuestros padres lo recibieron toda su vida. Esa información que nosotros recibimos en un mes, nuestros padres la recibieron en toda su vida. Hoy tenemos exceso de información, pero tenemos escasez de sabiduría. Google nos da datos y ahora con la inteligencia más datos tenemos. Google nos da datos, pero Dios es el que nos da el criterio para seguir. El mundo, como te decía, nos dice, haz lo que sientas. La Biblia nos dice, gobierna tus sentimientos. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el carácter para hacer lo correcto. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, oye, esa persona tiene un carácter? Lo que tiene es un mal carácter. Porque carácter es tener la valentía para decir, yo de aquí no me muevo. Es que la Biblia dice. Porque a veces nos da vergüenza, es verdad. Y a veces no es tan estratégico citar la Biblia, honestamente. Porque citamos la Biblia y todo el mundo dice, uy, ya llegó la hermanita. Es más, llegó la pastora. Uf, ya me están llamando Moisés. Porque cuando yo llego se abren las aguas. Dios quiere que vivamos esa vida exitosa, pero como te digo, con carácter cristiano, el carácter de Cristo. Que sí, es verdad, como nos decía la semana pasada Antoine, no vamos a andar agarrando a bibliazo a todo el mundo y pretendiendo ser perfectos. No, dice la palabra de Dios que nos conocerán al ver cómo nos amamos, cómo amamos al perdido, cómo amamos al que tiene una vida que tal vez no corresponde a los principios cristianos y que tú ves que está mal. Pues tenemos que amarlo. Y no lo puse aquí, pero es uno de mis versículos favoritos. En Judas versículo 23, porque solo tiene una hojita.
Dice que nosotros tenemos que salvarlos a todos. Aún dice de las llamas del infierno. Pero aún aborreciendo la ropa que visten. No es simple moral. Porque la moral se preocupa de lo externo. Es fe. Y la fe transforma desde el interior. Y no la fe en cualquier cosa, porque podemos tener fe hasta en los ángeles, en fe en los reptilianos y no sé qué cosa más. Es una fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús la que nos lleva a una vida de transformación, a una vida que va más allá de la moral. Por eso el versículo 3 habla de una vida disciplinada y exitosa. ¿Y qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Porque el mundo nos habla de un éxito como que tengo carro, tengo casa, tengo todo, tengo el éxito, el novio más guapo. Y resulta que a veces el más feíto tú lo aguapaste. Y por ahí acariciando a su feíto. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito según el reino de Dios. El éxito también el día de hoy es cuántos seguidores tienes, cuántos ganas. Pero eso no es nosotros. Para nosotros el éxito es cuánta integridad mantienes cuando nadie te ve. Hay una historia que es de la vida real que yo la vi en unas noticias. Resulta que un caballero fue a comprar una pizza. Bien tarde en la noche, no sé si ustedes han escuchado esa historia. Bien tarde en la noche, él fue a recoger la pizza y andaba con una señorita ahí. Y ya llegó, le vendieron la pizza, se fue él con la señorita y cuando abren, se encuentran que la caja estaba llena de dinero. Yo no sé qué habrían hecho ustedes, pero como que, ay Dios mío, me olvido de proverbios. Todos pasamos por eso y luego decidimos hacer lo correcto. Y entonces él dijo, no, esto de aquí tengo que devolverlo. Ya en la pizzería se había armado un alboroto. Habían llamado a la policía porque en la pizzería tenían la costumbre de que al cierre del día ponían todo el dinero de las ventas del día en una caja de pizza. Para que los ladrones, ¿no es cierto? Entonces el encargado, sin darse cuenta, le entregó a él la caja de pizza con todo el dinero del día. Entonces él llamó a la policía y se alborotó todo el mundo porque era una pizzería grande. Es más, yo sé el nombre porque encontré la noticia. Una pizzería famosa que queda por acá. Y entonces llamaron a la prensa, llegaron los de la prensa a ver las cámaras, quién se había robado y no veían nada. Se veía gente entregándose su cajita. Pero de repente el caballero regresa con la señorita y regresan los dos otra vez ahí. Y le dicen, ¿saben qué? Nos dieron una orden equivocada. Y pues en todo el alboroto agarran la caja y cuando la abren, la caja que estaban buscando. Y no lo podían creer. ¿Cómo es posible que el día de hoy una persona había venido a devolver tanto dinero? Y la gente de la prensa que estaban ahí con cámaras y todos le dijeron, podemos hacerle una toma, algo, porque lo que usted hace tiene que ser contado. Nadie haría eso. Es más, si lo hace le dicen que menso, capaz, ¿no es cierto? Entonces el camarógrafo, el de la prensa le insistía para tomarle unas fotitos, para ponerlo en primera plana, un hombre que rechazó tantos miles de dólares y todo eso. Entonces el señor, el que devolvió la caja, va y le dice al camarógrafo en secreto, le dice, mire, ¿sabe qué? No me haga ninguna toma, por favor. No, pero es que yo soy humilde, no me haga nada. Y el hombre le insiste, le dice, mire, no me haga ninguna toma porque la señorita que está conmigo no es mi esposa. De la vida real. Moral y fe cristiana con principios. Moral o esa fe que es íntegra aún en lo secreto.
que es íntegra cuando nadie nos ve, cuando solo Él nos ve. Pero sabes que a mí a veces como pastora la gente me tiene más miedo a mí que a Dios. Yo digo, ¿en serio? Dios, de darte pena que Dios, no, yo no valgo nada. Más allá de la moral humana, sabiduría y temor a Dios. A menudo confundimos una vez más la moral con la fe, pero la moralidad puede ser una fachada externa, como el caso de la pizza. Mientras que los principios bíblicos son una transformación interna. Por eso Proverbios 1, versículo 7, mira lo que dice ahí. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor, nos dice este primer capítulo de Proverbios. El temor del Señor no es un terror, un miedo de que ahí viene Diosito y me va a caer un rayo. A nadie aquí que hemos estado pecando nos ha caído un rayo. Pero es ese temor reverente, ese respeto que tenemos por Dios. No porque el otro piense, no por los otros días. Sí, va a bendecir a los demás. Pero ese no sé si ese temor de desagradar al Señor, de, como dice la palabra de Dios, entristecer al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Ese temor debe ser nuestro GPS, lo que nos guía. Aquí estoy. ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Y voy por ahí. Y voy adelante, voy avanzando. El temor del Señor debe ser el cimiento. En esta cultura que rinde culto al amor propio y al narcisismo, a veces nos da como cosa hablar de temor a Dios. Sí, pero tú y yo debemos vivir con un temor reverente. Nos suena extraño. Pero entendamos esto, iglesia, no es miedo terrorífico, es una ubicación constante en la voluntad de Dios. Es entender que Dios es el centro y yo no. Es Él, ese GPS espiritual, ese temor de Dios. Es como te digo, cuando pones el GPS de aquí salgo y voy allá, tengo la dirección, tengo las coordenadas y llego al punto en donde Dios me quiere llevar. Y es un GPS diferente, porque yo sé que nuestros GPS a veces nos mandan a otro lado, o a veces los esposos no quieren obedecerlo y nos vamos a otro lado y andamos perdidos, pero este GPS es el temor del Señor el que nos guía a hacer su voluntad, a vivir en el lugar donde hay la bendición. Porque la palabra del Señor dice que Él no añade a nosotros dolor, Él no añade tristeza. Él quiere darnos buenas dádivas. No quiere que tú y yo construyamos sobre la arena. Lo tercero que yo veo en este primer capítulo de Proverbios es la promesa de la paz en medio del caos. Dios quiere que tú y yo vivamos paz. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan paz. Yo necesito paz. Yo anhelo su paz. Yo quiero situaciones difíciles, recordar que está su paz. Y eso es lo que Él hace. A partir de que conocemos a Cristo Jesús, empezamos a experimentar esa paz de Dios. Eso no sé si a ti te ha pasado. A mí, yo les he dicho, me pasa. En la mañana ni siquiera he bajado un pie de la cama y ya estoy preocupada. Y yo digo, ven Espíritu Santo. Y wow, viene su paz. Y nos ayuda y obra en medio de nosotros. Vivir bajo la palabra de Dios no es una carga, iglesia. Vivir bajo la palabra de Dios no es esclavitud, es libertad. Es una protección. Este capítulo número 1 de Proverbios cierra al final diciéndonos en Proverbios 1:33, en cambio, todos los que escuchan vivirán en paz. Mira, me encanta. Eso es lo que nos promete la palabra de Dios. Y la verdad es que hasta ahora a mí no me ha fallado. Todos los que me escuchan vivirán en paz, vivirán tranquilos y sin temor del mal. Oye, es que Dios quiere eso para nosotros.
Dios no quiere que tú y yo vivamos reprimidos. Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad. Pero a veces nos hacemos esclavos de otras cosas. Dios quiere que tú y yo vivamos en paz. Y termina este capítulo 1 diciéndonos que vamos a vivir en paz todos los que escuchamos a Dios, los que hacemos su palabra, los que hacemos su voluntad, tranquilos y sin temor del mal. Esta es la paz que Cristo nos ofrece, iglesia. Es una paz que depende de que no haya problemas externos, sino de la seguridad interna de que nuestras vidas están en las manos de Él, en sus manos, y que Él obra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones en donde el Padre ha obrado y nosotros decimos, wow, gracias Señor? Hay situaciones difíciles que hemos vivido. Sí, también. Y yo me arriesgo a decir que muchas de las situaciones difíciles que hemos vivido son consecuencias de decisiones que tomamos antes cuando no teníamos a Cristo. A veces la gente se acerca y me dice, pastora, pero ¿por qué ahora que conozco a Cristo hay tantos problemas? Y yo me he puesto a analizar y a orar con el Señor. Y sabes que no es que hay problemas cuando venimos a Cristo. Es que el Señor empieza a quitar, a arrancar, a sacar cosas que ya no te bendicen. Y duele. El Señor empieza a revelar, a sacar a luz cosas que antes las teníamos ocultas y las saca no para avergonzarte, no para avergonzarnos, sino para decirte, eso no corresponde y eso no te trae bendición. Sácalo, quítalo. Mientras el mundo corre tras la ansiedad y el miedo al futuro, todos aquellos que escuchan la sabiduría que es en Cristo Jesús, caminaremos firmes, paso a paso. Todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal, dice la palabra de Dios. Ese es el contraste glorioso. El mundo ofrece una paz que depende de que todo salga bien, pero que rara vez sale bien. Cristo ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y que además cuida, dice, nuestra mente y nuestro corazón mientras vivamos en Cristo Jesús. Esa paz que también nos da una seguridad interna, que no es que los problemas desaparezcan, vamos a ser honestos. Es que tu fundamento es más fuerte que el problema. Hoy, iglesia, Dios nos está llamando a vivir sin temor al mal. Porque mientras el mundo vive aterrado por el próximo virus, la próxima guerra, el próximo cambio del algoritmo, el que edifica sobre la sabiduría que es en Cristo, camina en paso firme. ¿Sabes qué? Caminar en la sabiduría del Señor, incluso en esta época de ICE. Yo he visto que parejitas que amamos mucho, que vivían en unión libre, mira, hasta estar casados les ha bendecido. ¿Sí o no? Hacer las cosas bien delante de Dios y con sabiduría. Jovencito, jovencita, jovencito de 10, 12, 13, 14, 15, 50. Vive sabiamente. Decide hacer las cosas que agradan a Dios. Porque cuando tú y yo decidimos hacer las cosas que agradan a Dios, la verdad es que nos va bien, aunque no sabemos ni qué hacer. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, no sé qué, si tomar plan A, plan B, camino A, camino B? No sabemos. Y a veces hasta me han venido a preguntar, pastora, ¿qué hago? Yo qué sé. Pero lo que yo sí tengo seguro es que aunque tú no sepas hacia dónde ir, si en tu corazón está agradar al Señor, ahí sí todo va a cooperar para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué carrera estudio? ¿Qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? Obedece al Señor y te va a ir bien. ¿Cuántas jovencitas y jóvenes a veces han venido y me dicen, no, es que mi novio me dice que me vaya a vivir con él? Yo le digo, mija, si él te ama, él no te va a ofrecer tonteras. O todo o nada, perdóname, yo me valoro. Y haz las cosas bien delante del Señor para que nos vaya bien.
Mira, si ni siquiera pone tu cara en el Facebook. Y peor, te quiere llevar a vivir contigo. Solo quiere dama, cama y chocolate y nada más. Sin responsabilidad. Vivir con principios cristianos, chicos. Yo sé que a veces tenemos miedo. ¿Y si se va mi príncipe azul? No, mija, era otro sapo, no te preocupes. Dios tiene algo para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Hoy quiero terminar en este tiempo, iglesia. Hoy que el mundo nos bombardea con preguntas sobre, fluye. ¿Vas a fluir con la corriente tú? ¿Vas a fluir tú con la corriente? ¿O vas a pararte sobre la roca? ¿Vas a ir donde el mundo te lleva de aquí para allá? ¿O vas a pararte firme sobre la roca? Padres, no podemos evitar que nuestros hijos vean al mundo, pero sí podemos darles cimientos para que no se ahoguen en el mundo. Podemos darles principios. Podemos amarlos infinitamente con la confianza de que Dios está obrando en lo que tú sembraste en ellos. Joven, no esperes a que tu vida sea un desierto de consecuencias amargas para buscar la fuente de vida que es Cristo Jesús. Esa fuente de agua vida que es Cristo Jesús. Escúchame, iglesia. La sabiduría no es un concepto. La sabiduría es una persona. La sabiduría es Cristo Jesús. Tómate un tiempo ahora, iglesia. Tómate un tiempo para preguntarle al Espíritu Santo de Dios en dónde estoy construyendo. Mira, y si es la primera vez que vienes a esta iglesia y tal vez sientes que yo te di piedrazo, no te preocupes, Dios me lo dio primero a mí. Tómate un tiempo ahí y déjame decirte que Dios quiere tomar las riendas de nuestra vida. Dios quiere darle las riendas de tu vida al Señor. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de oportunidades. Nos caemos y nos volvemos a levantar en Él. Hoy, Señor, te pedimos vivir en sabiduría, Padre. Hoy el llamado es el mismo de todos los domingos. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo en cada plan, en cada decisión. Si tú no sabes qué es la voluntad de Dios, simplemente camina con la confianza de que cuando en tu corazón pones a hacer su voluntad, aunque no la tengas clara, Él va a bendecirte. En cada área de nuestra vida, no solo las que yo he hablado hoy. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sé tú con tu presencia preciosa tocando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Toca, Espíritu Santo. Padre, que nadie en esta mañana salga de aquí, por favor, sin experimentar el toque de tu presencia. Habla tú, Señor. Habla tú, Padre, que tus siervos oyen. Hoy queremos
plantar nuestra vida en esa roca firme que es Cristo Jesús. Voy a hacer silencio ahora y te voy a dejar un espacio para que tú puedas con el Padre tener un tiempo en donde le preguntas a Él, donde Él te revela, Él habla. Tómate este tiempo de silencio para decirle: muéstrame, Padre, muéstrame, Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, muestra, revela, Señor. Revélanos, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Trae convicción a nuestros corazones, Padre. Oh, bendito Santo. Más de tu presencia, Señor. Más, Espíritu Santo. Más, Señor. Más, Señor. Más de tu presencia, Espíritu Santo. Sopla, por favor, en medio de nosotros, sopla. Trae tu presencia, Señor. Trae tu fuego consumidor, Señor, que se lleva lo que no es tuyo, que se lleva lo que no agrada, que se lleva lo que no te adora, Señor. En medio de nosotros, Señor, pero también muévete, Señor, en los que amamos que no se encuentran en ese lugar. Si Dios pone en tu corazón, después de orar por ti, orar por alguien más, levanta una oración por esa persona que Dios está revelando a tu mente y a tu corazón. Pero también ora por esa visión, por ese plan nuevo que el Señor te ha dado hoy. Tal vez por esa decisión difícil que tienes que tomar para hacer la voluntad del Señor. Mira, Dios te va a bendecir. Tal vez hoy la ves como una decisión tan difícil, pero tú sabes que esa decisión acarrea o implica el hacer la voluntad de Dios. Dios te va a bendecir. Porque nada de lo que hagamos con un corazón dispuesto a agradarle es en vano. Él lo torna en bendición. Bendito eres tú, Señor. Ponte de pie si ya estás listo. Y te animo que en casa puedas seguir reflexionando con el Padre, con el Espíritu Santo. Hoy, Señor, hacemos el compromiso de que tú seas nuestro fundamento, de que agradarte a ti, Señor, sea nuestra prioridad. Hoy, Señor, queremos construir sobre la roca firme. Queremos anclarnos, Señor, en tu voluntad, porque ahí no seremos movidos. Tú, Señor, eres nuestra roca firme. Tú eres nuestro fundamento. Tú eres nuestro principio, Señor. Y con tu principio, con tu fundamento, es que queremos vivir nuestra vida hoy, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú. No hay nadie, papá, no hay nadie como tú. Te adoramos, Señor. Y ya que te pusiste de pie, yo quiero invitarte a que tú a todo pulmón declares que Cristo es tu roca firme, que tu vida está anclada en Él.